En las Sagradas Escrituras, en uno de los episodios de nuestro Señor Jesucristo, la multitud murmuraba y la multitud se escandalizaba y se alejaron muchos. Registra el evangelista Juan que el Señor Jesús miró que muchos se alejaban, sus discípulos se alejaban. Entonces les hizo una pregunta a los 12. Le dijo a sus discípulos, se registra en Juan capítulo 6, versículo 67. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Entonces, Pedro responde de una manera gloriosa y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Su palabra es palabra de vida eterna. Por favor, le ruego que vaya al libro de los Salmos. Salmo 119. Su palabra es palabra de vida eterna. Sus palabras son espíritu y son vida. Y sus palabras hacen sabio al sencillo. En el Salmo 119, que hasta ahora no se sabe quién ha escrito, o David, o Esdras, pero sabemos que el autor es nuestro Señor Jesús. Y a través del Espíritu Santo ha dictado a los hombres el Dios Todopoderoso. En los versículos del 17 al 24, leamos. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubra de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma al desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Sus testimonios, su palabra, sus mandatos, su verdad. ¿Qué cosas son? Delicias. Pues la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y los que vienen hambrientos, sedientos, papá os saciará en este día a través de su palabra. Tome usted en casa este tiempo de meditación. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Inclina. Haz bien a tu siervo. Haz bien a tus siervos. Haz bien a tu iglesia. Hoy, en esta mañana, Señor, que viva y que guarde tu palabra. Tu palabra. Abre mis ojos, abre nuestros ojos y
y miraremos las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos espirituales. Tu palabra es palabra de vida eterna. Tus palabras son espíritu y son vida. Abre mis ojos. Abre nuestros ojos. Y miraremos las maravillas de tu ley. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Señor, y a través de tu palabra hoy en este día, al abrir mis ojos, Señor Dios, para ver las maravillas de tu ley, te adoro, te alabo, te exalto, te glorifico, Señor. Háblame, háblame. Dispongo mi corazón, dispongo todo mi ser, contrito y humillado ante ti, Señor, para recibir tu palabra, para llenar el cántaro de mi corazón con tu bondad, con tu verdad, para practicarla, para vivirla en mi hogar, en este mundo, y enseñarla para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sus palabras son espíritu y sus palabras son vida. Este año 2022 hemos iniciado entendiendo que vivimos bajo un énfasis. Y el énfasis que nosotros estamos teniendo es el año de la reconstrucción del templo del Espíritu. Año de la reconstrucción. Tenemos que reconstruir. En nuestra primera serie, que es Despertados por Dios para edificar tu casa, la casa preciosa, la casa magnífica, la casa gloriosa de nuestro Dios. Edificados por Dios. Y en esta serie de Despertados por Dios para edificar su casa, el tema de hoy es, ¿cuál es la esencia del edificador? ¿Cuál es esta esencia del edificador? Tenemos que recordar, amados hermanos, que Jeremías profetizó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, peligro es no oír su palabra. Este pueblo no quiso oír, no quiso prestar atención, no quiso escuchar. Su rebeldía, su orgullo, su soberbia, su jactancia, su idolatría, los llevó realmente a ser esclavos en otras naciones. Esclavos. Esclavos. 70 años en cautiverio. 70 años. Pero como Dios es un Dios misericordioso, como Dios es un Dios compasivo, santo, fiel, justo, puro y verdadero, y no hay nadie como Él, cumple su promesa. A través del mismo profeta Jeremías, Él dijo, porque así dijo Jehová,
Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Qué preciso es el Señor. Qué exacto es Dios. Todo lo tiene controlado. Su soberanía es incomprensible, pero lo recibimos con gozo en nuestros corazones. Yo os visitaré. Yo os visitaré. El mismo Dios visita para despertar sobre vosotros mi buena palabra y haceros volver a este lugar. Os visitaré y despertaré sobre vosotros, sobre cada uno de nosotros. Lo hizo con su pueblo, lo está haciendo también con nosotros hoy en este día. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Su palabra es buena, agradable y perfecta. Su palabra es única. Su palabra hace sabio al sencillo. Su palabra es lumbrera a nuestros pies. Su palabra guía, encamina. Su palabra despierta en nosotros adoración, exaltación al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Os haré volver a este lugar. Os haré volver a este lugar. El pueblo desobedeció. El pueblo no quiso escuchar. El pueblo despreció la palabra. El pueblo no se alimentaba con la palabra cada día de su vida. No quería escuchar a Dios. No le interesaba. Yo no sé cuántos de nosotros estemos así. Yo no sé cuántos de nosotros vengamos así ante su presencia hoy en este día. El único que puede cambiar nuestros corazones. El único que puede transformar nuestras vidas. El único que puede poner hambre en nuestros corazones por su palabra es el Señor. Esdras es un libro en el cual habla nuestras vidas y tenemos lecciones profundas, lecciones eternas, lecciones que van a ser de mucha ayuda para responder al llamado de Dios, al llamado poderoso de Dios. Abre tu corazón, abre tu mente hoy en este día. Estamos compartiendo muchos principios y hay un gran principio que quiero compartirles hoy en este día a través de este gran libro de Esdras. Y el único que puede enseñarnos, el único que puede mostrarnos es la historia que se cumple, la soberanía de Dios. Ahí está. Ese reino que estaba unido se dividió. Reino del norte, reino del sur. Dos tribus, Judá, Benjamín, fueron llevados. Antes del año 605, Jeremías profetiza. Jeremías profetiza. Vamos a ser llevados por Nabucodonosor. Pueblo, arrepentíos, arrepiéntanse. Pueblo, no quiso escuchar la voz de Dios a través de su profeta. No quiso escuchar las reprensiones de Dios, los consejos, las exhortaciones, la guía. No quiso escuchar. Por cuanto no habéis oído mis palabras, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y así estuvieron 70 años en cautiverio. En el año 538 viene antes de Cristo, viene el decreto de Ciro. Dios despertó en él. Y a través del profeta Daniel, él entendió que de él se había profetizado más de 100 años atrás. Algunos estudiosos dicen 150 años, 200 años atrás, se había hablado de él. El Señor Dios profetizó de él. Y Ciro da ese decreto. En esa primera salida con Zorobabel, salgan todos voluntariamente, salgan voluntariamente. Y salen en el año 536, o sea, no salen inmediatamente. Pasaron 2 años. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la perfecta, poderosa y soberana palabra de Dios. Si bien es cierto, Ciro da el decreto, pero Dios tiene la última palabra, porque sus tiempos son perfectos. 70 años de cautiverio se tiene que cumplir,
porque Dios así lo dijo. Pero Dios va disponiendo su corazón de ellos mucho antes, 2 años. ¿Y qué es lo que vemos en estos capítulos que estamos viendo nosotros hoy a través de Esdras, en estos 8 capítulos? Vemos una palabra importante y podemos responder a cuál es la esencia del edificador, porque los llamó a reconstruir el templo, los llamó a reconstruir su relación con él. Entonces hay una palabra que es importante considerarla para entender y comprender cuál es la esencia del edificador. La esencia del edificador es la perseverancia. La perseverancia. Miren, noten ustedes. Ya está en el cautiverio. Nosotros estamos viendo el libro de Esdras del 1 al 6, y en esos 6 capítulos, que es la primera parte, observamos la salida de Esdras que menciona en su libro con Zorobabel. En el año 536, Zorobabel regresa, comienza la reedificación del templo. La primera salida, redondeando, diríamos, son 50,000 los que salen con Zorobabel. Los estudiosos llegan a la conclusión que solo es el 1% que respondió a ese llamado. El 1% que regresa para reedificar el templo de Dios, pero también para restaurar su relación con Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la pasión de Dios, la compasión de Dios, de nuevamente volver a tener esa relación con su pueblo. Si usted se alejó algún día y hoy está aquí, es porque Dios no le ha abandonado, no lo ha dejado, no la ha desamparado. Usa a un rey que no conoce a Dios, pero Dios conoce de él. Da el edicto y en el año 536 salen. Pero en el año 534 se detiene la reedificación del templo. ¿Se imagina? Solo 2 años después. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Lo hemos visto a través de los capítulos del 1 al 6. ¿Por qué es que se detuvo? Pero algo glorioso, algo maravilloso, ¿se da cuenta usted? Que en el año 520 se reanuda la edificación. Se reanuda. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Nuevamente se reanuda. Solo es el Señor poderoso. Solo es el Señor fiel, justo y verdadero. 14 años después. 4 años después, el templo es terminado. 4 años después, el templo es concluido. ¿No es fiel Dios? ¿No es bueno Dios? ¿Por qué lo concluyeron? Por la perseverancia en cada uno de ellos, porque no se rindieron, amados. Perseveraron. Repite usted en su casa. Repite usted en su casa. Alma mía, persevera, persevera, persevera en el Señor. Persevera en el Señor. Este pueblo perseveró. Pasa el rey de Darío, pasa Asuero, pasa el libro de Esther, viene las profecías de Zacarías, de Ageo, y viene una segunda salida con Esdras. Los estudiosos llegan a la conclusión que solamente fueron 2,000. 2,000. ¿Sabe cuántos años hay? Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7, el inicio, 58 años. 58 años. ¿Y sabe cuántos años hay? Desde que salieron con Zorobabel hasta este episodio, hasta este tiempo, cuando ellos terminan, cuando ellos edifican, 80 años, hermano. 80 años de perseverancia. Y ese es el tema del día de hoy. Porque capítulo tras capítulo, Dios nos ha mostrado realmente que este pueblo perseveró, que este pueblo no se rindió, amado. Quizás muchos de nosotros no entendemos y no comprendemos el andar que uno tiene que tener con el Señor por falta de su palabra. No tomamos decisiones correctas por falta de su palabra y dejamos de perseverar. Ni siquiera entendemos lo que perseverar significa. Ni siquiera entendemos el poder de esta palabra para nuestras vidas.
Por eso muchos dejan de perseverar. Hoy es el día que el Señor Dios nos afirme a través de su palabra, ya que este pueblo perseveró, no se rindió en medio de muchas circunstancias difíciles, de enemigos, pero no se rindió, perseveró. Y eso solamente estoy tomando hasta el año 457. Imagínense, hasta hoy se perseveró. Por eso hoy usted y yo estamos aquí en esta mañana, porque muchos hombres perseveraron para transmitirnos la inmensa, poderosa, bendita y sagrada palabra de Dios, palabra del Señor. Grandes lecciones que aprender en el capítulo 1, grandes lecciones que aprender. Hay elementos importantes. Despertado, más obediencia, más desprendimiento, porque Dios despierta el corazón de Ciro, despierta el corazón de los jefes de las casas paternas, despierta el corazón de su pueblo. Cuando uno es despertado por Dios, le agregas obediencia. A la obediencia le agregas desprendimiento, porque se despojaron para la edificación, para la reconstrucción de la casa de Dios. Miren el resultado. Vas a tener un nuevo proyecto de vida, un nuevo proyecto de vida para reedificar la casa de Dios, un nuevo proyecto de vida para restaurar su relación con el Señor Todopoderoso, la relación con su Dios. El mayor y más grande proyecto de vida tendrá usted. Muchos inician algo y no terminan. Muchos inician algo y se frustran. Persevera, persevera. Muchos inician sus caminos en el Señor y se apartan. Hoy entendamos que tengo que entender que ese proyecto de vida, cuando yo soy despertado por Dios, cuando actúo en obediencia y le agrego desprendimiento, va a haber un resultado. Vas a tener un proyecto de vida, amado hermano, eterno, porque su palabra es espíritu y es vida, y su palabra es eterna, eterna. En el capítulo 2 aprendimos elementos importantes. Cuando el pueblo entra en emprendimiento, cuando hay unidad como un solo hombre, guiados por Zorobabel, unidos como un solo hombre, sacerdotes, levitas, porteros, cantores y demás familias regresan a Jerusalén con ese nuevo emprendimiento, pero en unidad como un solo hombre. Resultado, acción. Una acción eterna, una acción continua, una acción permanente, una acción perseverante para reedificar la casa de Dios y para restaurar su relación con su Señor. El capítulo 3. Capítulo 3, tenemos elementos importantes que hay que considerar cuando uno es despertado en obediencia y desprendido. Cuando uno emprende un nuevo proyecto, los enemigos siempre se van a levantar. ¿Qué es lo que van a traer? ¿Saben qué? En el capítulo 3 aprendimos que es importante el trabajo en equipo. El enemigo no le gusta ver el trabajo en equipo, por si acaso. El enemigo no le gusta ver que tú adores a Dios. Al enemigo no le gusta ver que tú tengas gratitud para con Dios. No le gusta. Pero observamos aquí en este capítulo que Jesúa, Zorobabel y sus hermanos edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos. Todo esto se hizo en equipo, en trabajo en equipo. Ese mismo capítulo 3, el versículo 11, dice que cantaban, alababan y daban gracias a Jehová y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, adoración y gratitud. Cuando usted trabaja en equipo, cuando usted adora al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y usted tiene un corazón agradecido, lo cual al enemigo no le gusta, pero al Señor sí, resultado, continuidad. Usted va a continuar haciendo, va a continuar reedificando la casa de Dios y restaurar su relación con su Señor. Pero le dije, el enemigo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y quiere paralizarlo. ¿Cómo? ¿Qué elementos usa? El capítulo 4 nos enseñaron, usa la intimidación, usa la acusación, usa los actos de violencia. Resultado, cuando tú oyes y obedeces y escuchas voces erradas, voces equivocadas, y te dejas intimidar por el diablo. Y te acusa, te hace recordar tu pasado. ¿No lo hizo con el pueblo de Israel? ¿No dijo este pueblo rebelde? Si bien es cierto, lo que dijo fue correcto, pero se equivocó en el verbo. No es rebelde, era rebelde.
porque ahora actuó en obediencia. Pero el diablo solo ha venido a robar, a matar y a destruir tu relación con Dios, a acusarte. Es nuestro acusador, día tras día. Este pueblo actuó con actos de violencia. Resultado, cuando tú escuchas y te dejas intimidar y escuchas sus acusaciones y las crees, entonces, amados hermanos, va a venir paralización para reedificar la casa de Dios y restaurar nuestra relación con el Señor. Pero doy gracias a Dios que viene la palabra de Zacarías, que viene la palabra de Ageo, que viene su palabra profética más segura para avivar el corazón del pueblo nuevamente, y es en el 5º capítulo que entendamos estos elementos: palabra de Dios y corazón de siervo. Corazón de siervo. Profetizó Ageo y Zacarías en el nombre del Señor. Se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, para reedificar la casa de Dios. Y los profetas le ayudaban con la palabra de Dios. Pero vino Tadnai, gobernador de Setar-Bosnai, y dijeron: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar esos muros? Dice el versículo 3. Y el versículo 11 tenemos la respuesta gloriosa: nosotros somos siervos del Dios del cielo. Corazón de siervo. Cuando usted recibe la palabra de Dios y es avivado por su palabra, entonces dispone usted ese corazón de siervo. Resultado: nuevo emprendimiento para reedificar la casa de Dios y para restaurar su relación con su Señor. ¿Qué aprendemos en el capítulo 6? Darío. Ya no es Ciro, sino es Darío. Un rey que no conoce a Dios, pero Dios lo conoce. Un rey. El favor de Dios nuevamente para con el pueblo, y solo hay celebración, júbilo. Dice el capítulo 6, el versículo 15. Esta casa fue terminada al 3er día del mes de Adar, y era el 6º año del reinado del rey Darío. Júbilo, gozo, celebración. Un rey, un hombre, un corazón dispuesto. El favor de Dios, solo hay celebración. Resultado, finalización de la casa de Dios y perseverancia en su presencia. Perseverancia en su presencia. Hemos dicho que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay 58 años. 58 años que este pueblo terminó de construir el templo, pero faltaba algo importante. Faltaba algo más necesario. Faltaba algo vital. Algo vital. En el versículo 22 de este capítulo dice que celebraron con regocijo por cuanto Jehová había entregado, pero dice el capítulo 7 algo vital, hermano, algo vital, algo necesario que usted tiene que comprender. Tiene que comprender. Un corazón dispuesto, más pasión, más rendición, entonces usted responderá al llamado de Dios para guiar a su pueblo. Dios está buscando hombres conforme a su perfecta voluntad. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Un corazón dispuesto, más pasión. Tienes que agregarle pasión. Pasión. Tienes que agregarle estos principios divinos de Dios que ponen pasión. ¿Cómo aumenta tu pasión? Con la palabra de Dios. ¿Cómo aumenta tu pasión cuando dispones tu corazón? Es imposible que tu corazón sea apasionado y tu corazón dispuesto si no escuchas el llamado de Dios a instruirte a través de su palabra. A eso le agregas, le sumas rendición, entonces vivirás y entenderás cada día de tu vida el llamado de Dios para guiar a su pueblo. Lo hizo con Esdras, y usted para guiar su propia vida, y usted que es casado para guiar a su esposa, usted que es casada para que con su esposo guíen a su familia por sendas de amor, no de odio, por sendas de paz y no de guerra, por sendas de humildad y no de orgullo, por sendas de verdad y no de mentira, por sendas de sentirse limpios y no sucios, de sentirse perdonados y no condenados. Entonces usted está respondiendo al llamado de Dios, al llamado de Dios. Usted dama, usted varón, usted joven, usted señorita, ¿tiene ese corazón dispuesto? Agréguele pasión, agréguele rendición, humildad,
entonces usted vivirá con gozo el llamado de Dios en su vida. Comprenderá que la mano de Dios estará con usted. El capítulo 8 fue un capítulo donde prácticamente nos dijeron ayunen. Cuando usted al ayuno le agrega aflicción de espíritu, el ayuno más oración. El ayuno siempre va a ir acompañada de la oración. Siempre, siempre. Por eso, ayuna, más aflige su espíritu, más ora. Resultado, protección de Dios para su pueblo. Protección de Dios. Protección de Dios. Dios protegió a su pueblo, porque lo único que quería Esdras era que el Señor sea glorificado. Amado, amada, amiga, amigo, hermano y hermana, dama, usted, varón, ha dispuesto su corazón para tener ese ayuno conforme a Dios, conforme a la palabra de nuestro Señor Jesús, que cuando ayunéis, hacerlo en secreto, delante de tu Padre, en presencia de tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Usted ayuna a solas, para Dios, para la gloria de su santo nombre. A eso usted le añade, le suma aflicción de espíritu, le suma oración. Amado, sin que usted lo pida, lo solicita, amada, usted recibirá la protección de Dios. Dios cuidó de su pueblo. Dios cuidó de su iglesia. Dios cuida de cada uno de aquellos que vienen a su presencia. A su presencia. Protección de Dios. ¿No hizo eso el Señor? ¿No hizo eso el Señor? Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. ¿Se da cuenta de 2 palabras importantes? De 2 palabras vitales. Partimos, llegamos. Usted ha empezado, usted ha iniciado una carrera. Partimos. No se salga del camino. No se salga de la senda. Déjese guiar por el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Partimos, llegamos, llegamos. No dice que partí yo solo y llegué yo solo, o solo partí y algunos llegamos. Todos llegamos cuando estamos agarrados de Dios. Todos llegamos cuando me dejo guiar por Él. Partimos y llegamos. ¿Por qué llegó este pueblo? Me pregunto, ¿por qué llegó? ¿Por qué es que llegó este pueblo? Nos hacemos una pregunta hoy día en esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué llegó? ¿Por qué? ¿Por sus fuerzas? Claro que sí. ¿Saben por qué llegó? Porque perseveraron. Entienda, por favor, porque perseveraron. Porque perseveraron. ¿Por qué un joven universitario termina su carrera profesional? Porque persevera. Porque persevera. Entonces, ¿qué es perseverancia? ¿Qué es perseverar? ¿Por qué alguien cuando empieza a edificar su casa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, la termina? ¿Por qué? Porque persevera. ¿Por qué un matrimonio tiene boda de plata, boda de oro, bodas de diamante? ¿Por qué? Porque persevera. ¿Qué es perseverar? ¿Por qué un hombre es fiel a su esposa? Porque persevera. ¿Qué es perseverar? ¿En quién persevera? ¿Qué significa perseverar? Yo creo que el pueblo de Dios aún no ha entendido lo que perseverar significa. Y para que podamos entender lo que esto significa, tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ver el escrito está. Déjese guiar por el Señor. Escuche su palabra. Abra sus ojos. Lo dijo el salmista, y miraré las maravillas de tu ley. Que nada lo distraiga. Que nada lo distraiga. Si tenemos que aprender sobre perseverancia, quiero el día de hoy con usted ver 3 episodios en la vida del gran apóstol Pablo. 3 episodios en la vida de este hombre, que a través de su palabra nos mostrará qué es perseverar
¿Qué es perseverar, hermano? Por favor, siga conmigo, déjese guiar y veamos estos 3 episodios grandiosos en la vida de un gran siervo de Dios, el apóstol Pablo. El primer episodio lo vamos a encontrar en un libro maravilloso para entender que uno parte, que uno llega, que uno persevera con gozo, con alegría, en medio de angustias, en medio de tristezas, en medio de penas. Persevere, persevere. Este primer episodio del gran apóstol Pablo lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 8 y 9. Lea conmigo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¡Wow! Qué tremendo 2 versículos que acabamos de leer. 2 de Corintios 4, versículo del 8 al 9, hemos visto que estamos, dice Pablo, que estamos. Entonces, Pablo lo está viviendo en carne propia. ¿Eh? No dice que supongo que estamos atribulados. Hermano, atribulado estamos oprimidos, estamos afligidos. Yo no sé qué aflija su corazón el día de hoy. No sé qué aflija su mente, hermano. No sé qué mentiras y qué engaños del diablo usted está escuchando, hermana. No sé matrimonio, no sé anciana, varón, dama sola, varón solo. No sé qué causa tribulación en usted. Dice Pablo que estamos atribulados. No sé qué le está oprimiendo su mente, su corazón. ¿Qué recuerdos están trayendo atribulación a usted? Lo aflige, hermano. Estamos, muy bien, estamos, correcto. Estamos en apuros, en apuros. ¿Sabe qué significa en apuros? En el lenguaje griego significa que estoy quedándome sin salida. Significa que estoy perdido mentalmente, o sea, no hay solución, no le hallo solución a esta situación que tengo, matrimonial, conyugal, personal, familiar, laboral, sexual, etcétera. No le hallo salida, estoy perdido totalmente. Estamos atribulados, estamos en apuros, estamos perseguidos. Padece por causa de persecución. ¿Y quién habla? ¿Quién dice esto? El gran apóstol Pablo, que fue perseguido, un hombre que fue perseguido, pero debido a lo que él significaba para los demás en su relación con nuestro Señor Jesús. Pablo dijo, estamos atribulados. Pablo dijo, estamos en apuros. El gran apóstol Pablo dijo, estamos perseguidos, estamos derribados, derribados. O sea, nos han lanzado hacia abajo, nos han echado hacia abajo. Está bien, dice, estaremos atribulados, estaremos en apuros, estaremos perseguidos, estaremos derribados, más no angustiados, más no desesperados, más no desamparados, no destruidos. ¿Quién dice? ¿Quién habla esto? Imagínense, atribulados. Pablo, le hago recordar que fue perseguido, hermano, por causa de Cristo. En apuros, perseguidos, derribados. Interesante. Pablo dice, mas no angustiados, mas no angustiados. Era una persona que era perseguida por los demás, perseguida por los judíos. Era un hombre muy buscado. Un hombre que tenía, usted puede pensar, el estrés más terrible que puede haber, pero su confianza, su esperanza estaba en el Señor. Experimentaba en cada momento de su vida. Usted se imagina, ¿me van a atrapar? No. Tengo una misión que dar. Pablo no estaba angustiado. Pablo no se dejaba oprimir por esos pensamientos. Está bien, los judíos me persiguen, me quieren matar, tienen complot contra mí, pero no me angustia. No me angustia. Mi deseo de servir a Dios, mi deseo de perseverar en Él, y lo hago para la gloria de su santo nombre. ¿Qué causa tribulación en su mente? Porque atribulado es una manera de estar afligido. En apuros está perdido mentalmente. ¿Usted qué bombardea el diablo a su mente? Amado hermano, responda como el gran apóstol Pablo. Responda, no angustiado, no desesperado, no desamparado, no destruido.
y usted ama, no angustiada, no desamparada, no desesperada, no destruida. Y nosotros los matrimonios, quizás por situaciones que se está viviendo hoy de la pandemia, que los precios suben y muchas otras cosas más, pero amados hermanos, no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos, porque mi fe, tu fe, nuestra esperanza, nuestra confianza está en el Señor, está en Él. Pablo tenía una vida difícil, ¿sabe por qué? Por su pasión, por su devoción apasionada por Cristo Jesús y su evangelio. Pero Pablo mira de una manera triunfal esta vida. ¿Cómo? No angustiado, no desesperado, no desamparado, no destruido. El gran apóstol Pablo conocía el poder y la victoria que es en Cristo Jesús. Por eso dijo, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y desde ese día perseveró, permaneció, tuvo una vida continua, a pesar de estar en situaciones difíciles. Pero Pablo, como mártir, permaneció, perseveró hasta el final, hasta el final. A pesar que querían matarlo, a pesar que querían darle muerte. Imagínense que usted le diga, te voy a matar. Imagínense que usted reciba amenazas de muerte. ¿Cómo estaría? Imagínense el apóstol Pablo. Atribulado, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, mas no destruido. Pero qué precioso que Pablo no piensa en singular. Pablo piensa en plural. Hermanos, hermanos. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 12, registra que venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¡Wow! Sufrimiento tras sufrimiento. Hoy hablamos de sufrimiento. Hoy hablamos de sufrimiento en estos días. Y uno se pone a pensar, a veces sufrimientos por cosas espirituales, pero estamos viviendo en comparación con la vida de Pablo, una vida cómoda, amado hermano, nosotros aquí. ¿No estamos pasando por aflicciones? ¿Acaso usted ha sido amenazado de muerte? ¿Acaso usted es amenazado de muerte? Le hago recordar, si usted es amenazado de muerte, le hago recordar que Dios nos ha dado vida, vida eterna, vida en abundancia. Le hago recordar que su palabra es espíritu y es vida, y usted ha empezado a vivirla desde ahora, desde el día que recibió a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Decimos que estamos pasando por aflicciones, pero no creo como la del gran apóstol Pablo. Debemos, al contrario, decir como él, no angustiado, no desamparado, no derribado, no destruido. Amada iglesia, persevere. Amada iglesia, perseveremos. Qué hermoso que los esposos digamos con nuestras esposas, esposos con sus esposas, con sus hijos, hijos, hijas, estamos aquí, vengamos al Señor, humillémonos delante de Él. ¿Le ha preguntado usted a su hijo qué le causa tribulación? ¿Le ha preguntado usted a su hija, a su esposa, o a su padre o a su madre, qué causa angustia? ¿Le ha preguntado usted a su hijo, a su hija, qué causa que esté en apuros? ¿Por qué se siente derribada? Entonces usted tiene la palabra más preciosa y usted le dirá, hija, hijo, esposa, esposo, hermano, hermana, papá, mamá. Estamos atribulados, mas no angustiados. La fe, la palabra, hará que usted persevere y usted vea la mano poderosa sobre su vida. La mano de Dios, la mano santificadora de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor. Capítulo más adelante, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 10, dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, la muerte y la vida, se manifieste en nuestros cuerpos. ¡Qué tremendo este hombre! ¡Qué tremendo este apóstol! ¡Qué perseverancia de este apóstol!
Pablo, el gran siervo de Dios, como cualquier cristiano, como usted y yo, queremos esa vida en Cristo Jesús. Pablo es evidente, se evidencia en él, lo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo sabía que esto solamente puede suceder si él también llevaba en su cuerpo por todas partes la muerte de Cristo en él, por él. Hay aspectos de la obra maravillosa y gloriosa en nuestras vidas que suceden de nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por aflicciones. En medio de esa aflicción, en medio de esa prueba, glorifique a Dios y entenderá lo que es perseverar. Por eso tenemos que perseverar. Pablo dijo, está usted leyendo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Lo que quiso decir Pablo es que sintió como que si la muerte de Jesús estuviera obrando espiritualmente dentro de él. ¡Qué glorioso! Él estaba diciendo que la muerte no fue simplemente un hecho histórico, fue una realidad espiritual para mi vida. Más adelante en Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, Pablo manifiesta esto. Los hermanos en Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo, el gran apóstol de Dios, un gran hombre que nos muestra perseverancia. Pablo le interesa y lo único que él quiere es conocerle, tener una relación más íntima con él cada día de su vida. Y solo es posible a través de su palabra. Amado, amada hermana, amado amigo, a fin de conocerle. Muchos desean conocer el poder de su resurrección. Muchos desean conocer el poder, la sanidad que el Señor Dios tiene para con cada aquel que cree, pero pocos quieren conocer y pocos quieren participar en sus padecimientos. O sea, semejante sea él con su muerte. Pablo no. El secreto entonces, la esencia es perseverar. ¿Qué es perseverar? Porque este hombre perseveró en medio de sentirse amenazado de muerte. Más adelante en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Siempre estamos entregados a muerte. La muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Este gran siervo de Dios, este gran apóstol que persevera, que perseveró hasta el final, sabía que las riquezas espirituales que él está trayendo a los corintios venían solo en parte y por medio del padecimiento como de muerte que soportó en el ministerio. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, padecerás por mí, padecerás por causa de mí, padecerás por causa del evangelio. ¿Acaso se rindió? No, no se rindió. Dios hizo a Pablo más efectivo en el ministerio por medio de sus padecimientos. Dios hizo que él perseverara, porque nosotros que vivimos siempre, dice, ¿no? Siempre, en todo tiempo, siempre, amados hermanos. Muchos cristianos creen que tener una vida exitosa, tener una vida en Cristo Jesús es felicidad. No siempre. Que cuando todo está bien y todo está feliz, entonces estamos bien. No siempre. Y le llaman eso victoria. No siempre. También hay penas, también hay tristezas, también hay angustias, también hay padecimientos, también hay congoja, también hay llanto, también hay tristezas, también hay muerte. Por causa de Cristo. Mas no angustiados. ¿Sí? No desesperados. Amado. Amado. Pablo nos muestra perseverancia. Perseverancia. A pesar de cada circunstancia que él vivió, perseveró.
perseveró, perseveró. Déjenme mostrarle un segundo episodio en la vida de este gran apóstol Pablo. Lo vemos en el mismo libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Miren, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¡Wow! 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 Nosotros solo acabamos de ver y se registra solamente algunos de sus naufragios. Pero a través del libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo ha naufragado, ha tenido más viajes misioneros, 18 viajes misioneros. Y la mitad de todos estos los observamos en 2 de Corintios, por eso que hemos leído 2 de Corintios capítulo 11. Qué interesante. A pesar de tener ese estilo de vida, 3 veces azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Naufragio, hermanos, a punto de morir. A punto de morir. Pero él siguió perseverando. Yo me imagino, Señor, yo creo que él se gozaba con los rayos, yo creo que él se gozaba con el mar, se gozaba porque decía, nada de esto me va a detener, nada de esto va a impedir que yo persevere, que yo permanezca, que yo continúe, nada de esto porque su palabra trae aliento a mi vida, me mantiene unido a él, me mantiene conectado con él, su espíritu me alienta, su mano está conmigo, esto no me va a detener a la obra que Dios me ha llamado. ¡Qué tremendo hombre! ¿Acaso crees que solamente padeció naufragios? No, miren, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 26 y 27. En caminos muchas veces ¿de qué? Empezamos. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en alta mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, peligros en muchos desvelos, peligros en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. ¡Wow! Pablo, el gran apóstol que nos muestra y nos enseña perseverancia, peligros de ríos. Definitivamente, difícil era viajar en ríos, difícil, hermano, ríos caudalosos, difícil, peligro de ladrones, qué tremendo, uno de los peores peligros de los viajes en el mundo antiguo, recuerda, no había carro, no había avión, no había tren, era peligroso, hermanos, peligroso, peligro entre falsos hermanos, qué pena, qué tristeza, entre falsos hermanos y amigos falsos, peligros en fatiga, en trabajo, muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, pero Pablo seguía, pero Pablo permanecía, pero Pablo continuaba, porque lo único que él quería era servir al Señor Jesús. En dificultades, en medio de ellas, Señor, yo persevero, Padre glorioso, por ti, para la gloria de tu santo nombre. Pero yo me hice una pregunta, ¿cómo pudo este apóstol tener este estilo de vida así como acabamos de leer, en ríos, peligros en ladrones, peligros en mi nación, y vivir feliz? Gálatas capítulo 2, versículo 20, da la respuesta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunto, ¿estamos con Cristo juntamente crucificados? ¿Vivimos nosotros y dejamos que Cristo nos viva? ¿O decimos como el gran apóstol Pablo, para tener una vida perseverante, para tener una vida feliz, hermano? El diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. El diablo quiere los hogares desunidos, quiere los matrimonios que terminen en divorcio, en pelea, en discusiones. Quieren ver los corazones de los hijos destruidos, y muchas veces los padres no nos damos cuenta cómo están los corazones de nuestros hijos, de nuestras hijas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos atribulados? Mas no angustiados. ¿En apuros?
mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. La clave, la esencia, la perseverancia con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive mi ego, ya no vive mi soberbia, ya no vive mi orgullo, ya no vive mi vanagloria, ya no vive mi dejadez. Vivo en los caminos que es en Cristo Jesús, porque el Señor vive en mí, en mí, en mí. Ya usted le ha dicho al Señor, ya usted evidencia con su vida. Y usted diría hoy día en esta noche, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, el diablo le gusta que usted tenga pensamientos del mal y no de bien. Pensamientos de angustia para destruirlo, mas no derribados. Cristo nos restaura, Cristo nos levanta. ¿No hizo con su pueblo? A pesar de su rebeldía, a pesar de su idolatría, a pesar de su desobediencia, a pesar de su maldad, ¿no hizo con su pueblo? ¿No hizo eso con su pueblo? Porque eres fiel. No lo trajo a reconstruir, a reedificar la casa, su templo, pero más importante era reedificar la relación con Dios que estaba destruida por el pecado. Hoy usted y yo hemos sido llamados a perseverar en Él, por Él y para Él. Un tercer episodio en la vida de este gran apóstol Pablo. Un tercer episodio. Lo encontramos en el mismo libro de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, por lo cual me gozo en las debilidades. Qué tremendo. Al final, Pablo no se resigna a su destino. Él, al contrario, le da la bienvenida y dice, aquí estoy, no rehuyo, persevero, permanezco en medio de situaciones difíciles. Él se gozaba que Dios lo hubiese forzado a confiar en su gracia. O sea, no es que Pablo, el erudito, el intelectual, el fariseo de fariseos, no, no es mi capacidad, no es mi capacidad intelectual, mental, yo razono mejor. No, Dios no le interesa eso. Pablo no dice, yo me gozo de mis títulos, yo me gozo de ser más inteligente que los demás. No dice eso, no dice eso. Yo me gozo de tener la capacidad de razonar más rápido que los demás. No dice eso Pablo. Pablo dice, yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Usted quiere triunfar? ¿Usted quiere triunfar? Entonces diga usted igual, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios le agrada cuando uno viene humillado a su presencia. Muestre su verdadera debilidad. Diga quién es en esencia, para que usted salga fortalecido. ¿Era Pablo un hombre débil o fuerte? Interesante. Un hombre que viajaba por el mundo entero llevando el evangelio de Jesús, a pesar de la ardiente persecución contra él. A pesar, quien soportó naufragios, cárceles, quien predicó a reyes, esclavos, quien estableció iglesias fuertes, entrenó a sus líderes. Sin embargo, él no era un hombre débil, pero él dice, me gozo en mis debilidades. A la luz de su vida, a la luz de sus logros, podemos decir que Pablo es un hombre muy fuerte, en verdad, un hombre muy fuerte, y se evidencia, pero él únicamente era fuerte. ¿Sabe por qué? Porque él reconocía sus debilidades. ¿Usted quiere perseverar? Reconozca su debilidad. ¿Usted quiere perseverar? Reconozca entonces delante de Dios, con un corazón contrito y humillado que él no desprecia, para que usted salga fortalecido de ese encuentro con Dios, fortalecido de ese encuentro con el Padre, fortalecida amiga, fortalecida amigo, fortalecido hermano, fortalecido hermana, fortalecidos iglesia, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, para que con gozo en nuestros corazones también podamos decir, todos nosotros, todo
todo, 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 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, repite después de mí. Ahí, repite después de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted quiere saber qué es perseverar? Qué interesante, ¿no? 70 años por no escuchar la palabra de Dios. 70 años por vivir en rebeldía, en idolatría. 70 años. Jeremías predica. El pueblo sordo no hace caso. Dios toma a Ciro, aviva su corazón. Sale con Zorobabel el primer grupo, 50,000. El pueblo es avivado para reedificar. Termina de construir. Sale un segundo grupo con Esdras, 2,000. Y sabe, perseveraron. ¿Sabe por qué? Porque tenemos su poderosa, bendita y santa palabra. Por favor, vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Tenemos que ver un capítulo glorioso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, por favor. ¿Quiere usted realmente ver ejemplo de perseverancia? Lo hemos visto en el apóstol Pablo. Lo hemos visto en el pueblo de Esdras. Ese pueblo que vivía en rebeldía. Usted tiene que entender, Esdras nos ha dado grandes lecciones, pero también la iglesia naciente en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, por favor, capítulo 2. Ahí usted ve la venida del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de ellos. Sin el Espíritu Santo es imposible perseverar. Amado, escuche, sin el Espíritu Santo es imposible perseverar. Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo para perseverar, Por eso el Señor Jesús le dijo, vayan, recibirán la promesa del Espíritu Santo. Los discípulos perseveraron, obedecieron, vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron avivados. Pedro predica su primer discurso que se registra a partir del versículo 14 en adelante, se pone en pie, predica, y cuando predica con muchas palabras, dice el versículo 37 del capítulo 2, después de predicar las buenas nuevas, después de predicar a Cristo Jesús, imagínense, predica a Cristo, piense por un instante, predica a Cristo, piense por un instante, por favor, predica a Cristo, y Pedro dice en el versículo 37, registra, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Solo el Espíritu Santo de Dios pudo traer en ellos esa convicción. ¿Qué haremos? Recuerde, predica a Cristo. Recuerde, días antes habían matado a Jesucristo. Por eso le digo, piense por un instante. Días antes habían matado a Jesucristo. ¿Correcto? El Señor resucitó. Pedro predica. 43 días después, predica. Y ahora dicen, ¿qué haremos? Si días antes decidieron matar a Jesús, pero con la llenura del Espíritu Santo, con el consejo del Espíritu Santo, cuando tú tienes esa relación con el Espíritu Santo, ya no piensas igual, ya no preguntas igual, ya no actúas igual. ¿Acaso dicen aquí, matemos a Pedro porque es un seguidor de Cristo? ¿Qué haremos? Al contrario, dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Sienten ese, solo el Espíritu Santo de Dios puede traer sobre tu vida cuando tú te arrepientes de verdad, cuando tú te humillas de verdad, cuando tú reconoces tus pecados delante de Él, te ayudará a entender qué es lo que tienes que hacer con tu vida. El gran apóstol Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando tuvo un encuentro con Él. Pedro predica de Cristo, ¿eh? Profetiza, habla de la profecía y el pueblo dice, ¿qué haremos? Siga conmigo, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, escuche bien, ¿eh? Le voy a poner en el contexto. Escuche bien. Los judíos están diciendo, ¿qué haremos? Los judíos crucificaron a Jesús, ¿correcto? Ahora dicen, ¿qué haremos? Pedro les dice, miren, bautícense. Escuchen, en esta época no se bautizaban ningún judío. Los judíos no se bautizaban. Los únicos que eran bautizados eran los gentiles. Solo el Espíritu Santo de Dios puede guiarte a toda verdad.
Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer que entiendas su palabra. Lo habían crucificado al Señor Jesús 43 días antes. Aquí están diciendo, ¿qué haremos? Pedro les predica de Jesús y Pedro, más osado, le dice, arrepiéntanse. Le está diciendo, vuelvan a Dios, le está diciendo. Regresen a Él. Reconstruyan su templo espiritual con Él. Reconstruyan su casa. Y Pedro les dice, bautícense. A los judíos les dice, bautícense. ¿Se imagina usted esa controversia? Si en esa época solo los gentiles se bautizaban. Piense por un instante el poder que tiene la palabra de Dios y la relación que uno tiene con el Espíritu Santo de Dios hará que usted haga cosas que a Dios le agrada. Primero arrepiéntase, vuélvase a Él. Vuélvase a Él. Regrese a Él. Déjese guiar por el Señor, por su Espíritu. Bautícese. Sigo leyendo. Bautícese. Sigo leyendo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Por eso el versículo 37 se compungen, porque dice, con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación. Por eso dice, ¿qué haremos? Le está diciendo, pon tu fe en Cristo, pon tu fe en Jesucristo, pon tu fe en Él. Él salva. Él salva, hermano, señorita, jovencito, niña, usted, Él es el único que salva tu familia, que salva tu vida primero. ¿Qué haremos? Confía en Él, pon tu fe en Él, pon tu esperanza en Él. ¿Qué haremos? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, ya no eran 12, eran 120, ya no 120, eran 3,120. Y el versículo 42 es el versículo clave, el versículo que quiero que usted entienda, porque sin la venida del Espíritu Santo, sin entender lo que significa perseverar, jamás se hubiese continuado con todo lo demás del libro de Hechos de los Apóstoles, que no tiene fin, que continúa a hoy en día. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban. Miren, amados, por un instante dije, Señor, ¿cómo es posible que este pueblo persevere en medio de esta angustia? ¿Cómo es posible que este pueblo persevere? Así que me hice la pregunta, ¿qué significa perseverar? ¿Qué significa perseverar aquí en este contexto? ¿Qué significa perseverar aquí en su palabra? ¿Qué significa perseverar? Entonces tengo que ir al lenguaje original. Tengo que ir al original. Y cuando vi y descubrí el perseverar, me quedé sorprendido. Dije, Señor, ahora entiendo por qué perseveró Pablo en medio de aflicciones, de angustias, de amenazas de muerte, de naufragios, de peligros, de hambre, de desnudez, de ladrones, de falsos hermanos. Ahora entiendo por qué perseveró hasta el final. Lo iban a decapitar, pero no se rindió. Ahora entiendo qué es perseverar. Ahora comprendo por qué este pueblo perseveró. Ahora, quiero ir con usted lentamente. Dice, perseveraban. Escuche bien. Fidelidad firme. Uno de los conceptos es fidelidad firme. Perseverar significa fidelidad firme. O sea, perseverar es ser fiel. Y no fiel de simplemente uno que es fiel. Fiel firmemente. Los esposos me van a entender. Fiel a nuestras esposas hasta que la muerte nos separe. Fieles, no al adulterio. El pueblo de Dios fue infiel. Por eso no perseveró, adulteró, fornicó. Pero Dios lo trajo nuevamente a tener una relación con Él. Pedro predica, el pueblo se compunge, dice, ¿qué haremos? El Espíritu le da esa convicción y le dice, sé fiel, sé firme hasta el final. Pero fiel ¿a qué tengo que ser? O sea, firme ¿en qué tengo que ser? Mi fidelidad ¿en qué tengo que depositarla?
Primero, fiel en la doctrina de los apóstoles, fiel en su palabra. ¿Es usted fiel a la lectura de la palabra de Dios? ¿Es usted fiel a la meditación de la palabra de Dios? ¿Es usted fiel al escrito está? ¿Se alimenta usted cada día de su vida con su palabra? En otras palabras le estoy diciendo, ¿persevera? ¿Persevera? En segundo lugar, no solo es fiel, o sea, fidelidad firme en la palabra, en la comunión, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos, en la comunión unos con otros. Hermoso. Cuando vi esta palabra, en la comunión unos con otros, escuche, ¿qué es lo que usted y yo tenemos en común unión? ¿Qué es lo que Pedro le demostró a los demás? Que había una común unión. Ahora ellos estaban en una común unión de un mismo Señor, el Señor Jesucristo. De un mismo Espíritu, su Espíritu Santo. Una misma comunión, un mismo Padre. Comunión en alegría, comunión en amor, comunión en gozo, comunión en tristezas, en angustias, en penas, en peligros, en hambre, en desnudez, pero unidos. Para salir de ello, hay que perseverar. O sea, estar firmes para mantenernos unidos en un mismo espíritu, un mismo Dios, un mismo Padre, una sola doctrina, un solo bautismo, una sola fe, una sola verdad, un solo amor. Común unión, fruto del Espíritu Santo en nosotros, amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad y fe. Contra tales cosas no hay otra ley. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros. Miren el siguiente punto, punto 3, perseveraban en el partimiento del pan. Escuchen. Días atrás habían crucificado al Señor Jesús. Y él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros es entregado. O sea, días atrás estaban recordando nuevamente así, tan vívido, lo que el Señor Jesús les enseñó. Ha pasado 2022 años de ese día. ¿En qué perseveramos? ¿Qué es lo que usted recuerda? ¿Qué el Espíritu Santo de Dios te hace recordar? Perseverar es, me mantengo fiel, firmemente al Señor en su palabra. Me mantengo fiel y soy firme con mis hermanos. Me mantengo fiel, me mantengo firme. Nada me va a hacer quebrantar. Angustia, peligro, hambre, desnudez, ladrones, murmuraciones, enemistades, celos, pleitos, iras. No va a permanecer en mí, porque yo soy un hijo de Dios y su Espíritu Santo te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Común unión de su amor, común unión de la guía de su Espíritu Santo en nosotros, común unión en ese estilo de vida, común unión del gozo, común unión de las mismas batallas, común unión de un mismo Padre. Persevera, sé fiel hasta la muerte, sé firme hasta la muerte. Perseveraban. Cuando uno persevera, y no solo eso, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban, o sea, firmes en la doctrina, firmes en la comunión unos con otros, fidelidad firme en el partimiento del pan, fidelidad firme en las oraciones. O sea, tengo una fidelidad firme con las personas, con mis hermanos, pero tengo una fidelidad firme con mi Dios, con mi Señor. Tengo una fidelidad firme con la doctrina, con su palabra. Tengo una fidelidad firme con los hechos de mi Señor Jesús. Tengo una fidelidad firme, persevero por siempre y para siempre en medio de las oraciones. En medio del clamor. Separo mi tiempo para Dios en fidelidad firme, que significa perseverar. En su lenguaje original es fidelidad firme. En su lenguaje original es
estoy decidido, estoy 100% pongo mi vida en acción a la palabra, a la persona de mi Señor Jesús, a la doctrina, a mis hermanos, a su casa. Otro ejemplo de perseverancia y otro significado de la raíz de perseverancia que impactó mi vida es servicio. Perseverar es servir. O sea, perseverar es servir, hermano, en su lenguaje original. O sea, soy fiel, firme en mi servicio a mi Dios. No me voy a rendir, no me voy a cansar. Rindo mi vida a Dios en humildad. Rindo. Por eso dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El poder de Dios se desató. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46 se repite, mire, y perseverando, o sea, quiere decir persistiendo, quiere decir firmemente mi fidelidad es para Dios. Fidelidad firme, perseverando unánimes, juntos, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, perseverando mi fidelidad firme, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Iglesia, iglesia, iglesia. Amados, ¿recuerdan cuando comenzamos en la iglesia en la zona 4? ¿Recuerdan cuántos comenzamos? ¿Recuerdan cuántos eran? Empezamos con un culto, de ahí 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, y venían, y venían, y venían, y venían, y venían, y venían, y venían. Por eso tenemos que seguir manteniéndonos firmemente. Tenemos que ser fieles hasta el final, fidelidad firme, perseverancia. Y ese es el gran principio que hemos visto hoy, ese gran principio que hemos entendido el día de hoy, amado. Recuerde, edificar la casa de Dios. Y Dios quiere que también tengamos nuevamente una relación con Él, perseverante. La perseverancia es la esencia del edificador, la esencia del siervo de Dios, fiel, firme a su palabra, a su ley, a su persona, firme a los hermanos, en servicio a Dios, en servicio al Padre. La perseverancia. Muchos personajes en la Biblia nos motivan realmente y nos enseñan y nos dan ejemplos de perseverancia. El gran José, oh, qué ejemplo. 17 años vendido como esclavo a sus hermanos. A los 37 años recién ve a su padre. 22 años. Perseveró, no se rindió. El gran Josué, un gran guerrero, nació como esclavo en Egipto. Esperó muchos años antes de entrar a la tierra prometida. Algunos estudiosos dicen que esperó 80 años. Josué enfrentó desafíos. Muchos otros israelitas perdieron la esperanza y se volvieron hacia atrás en la idolatría, pero Josué no. Josué vivió y decidió poner toda su confianza en Dios. Josué perseveró fiel, firmemente hasta el final. Su espera fue larga y difícil, sí, pero al final llevó a Israel a conquistar la tierra prometida. Josué perseveró y recibió la herencia prometida. Persevere, hermano, persevere, le digo, manténgase fiel firmemente. El gran Job, Dios, el gran Job, el mismo Dios, el mismo Señor, el Rey de Reyes le llamó irreprensible Job. Sirvió al Señor con todo su corazón, en las buenas, en las malas. Fue bendecido por su fidelidad. Tenía todo, riqueza, familia, salud, y lo perdió todo en un solo día. Sus hijos murieron, sus bienes fueron robados. Job se enfermó con una lepra desde la coronilla en la cabeza hasta la punta del pie, pero aún así perseveró, se mantuvo fiel, firme en su sufrimiento. Cuestionó muchas cosas con el motivo de vivir y ver las acciones de Dios, pero jamás dejó de perseverar. O sea, se mantuvo fiel, firmemente hasta el final. Una fidelidad firme, una fidelidad decidida
decidida a poner su fe, su esperanza, su confianza en su Dios. Yo sé que mi Redentor vive, dijo, yo sé que mi Redentor vive. No solamente es José, no solamente es Josué, no solamente es Job, Jeremías, otro gran hombre. Jeremías predicó fielmente el mensaje de Dios. Fue considerado un traidor, despreciado, golpeado, encarcelado, todo por sus propios compatriotas. Jeremías vio la destrucción que había profetizado porque él dijo, Nabucodonosor va a venir, va a destruir Jerusalén, y no le escucharon. Pero en medio de todo esto, Jeremías no dejó de obedecer a Dios. Quiere decir, Jeremías perseveró. La perseverancia en la Biblia no significa recuerde siempre estar feliz. Recuerde, Jeremías pasó una depresión e incluso quería hasta morirse. Pero debido a la perseverancia, aguantó y superó todas las dificultades, todo. Jeremías lloró por su pueblo. Jeremías lloraba por su pueblo. Así como nuestro Señor Jesús lloraba. El ejemplo de José, de Josué, de Job, de Jeremías, otro gran ejemplo, Nehemías. Algún día vamos a estudiar este libro. Algún día vamos a estudiarlo capítulo por capítulo. Nehemías aceptó un gran desafío. Este joven que nació en Babilonia, reconstruir los muros de Jerusalén. La ciudad había sido destruida años antes por Nabucodonosor. Su tierra estaba subyugada por un imperio. Su gente estaba desanimada y quebrada. Sus enemigos no querían realmente que ellos volvieran a terminar ya no solo el templo, sino el pueblo, toda la ciudad. Pero Dios puso en el corazón de este hombre, ¿saben? Perseveró. ¿Qué significa? No se rindió, perseveró. ¿Qué significa? Tuvo una fidelidad firme a un gran propósito. Un gran ejemplo, el mayor de todos los ejemplos, el supremo ejemplo, nuestro Señor Jesús, nuestro mayor ejemplo de perseverancia en la Biblia y en la vida misma. Fue tentado en todos los sentidos y pasó por muchos sufrimientos mientras estuvo aquí en la tierra. Fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. Enfrentó mucha oposición a pesar de todo ello. Como hijo de Dios, el Dios hecho hombre, pero nuestro Señor Jesús no se rindió. Lloró por este pueblo. Lloró porque no entendió, no comprendió que el esposo estaba con ellos. No entendió el tiempo de Dios. Y iglesia, escúcheme, iglesia. El Señor Jesús vuelve por segunda vez. Persevere. Le estoy diciendo en otras palabras, tenga una fidelidad firme en su palabra, en su obra, en su persona, en su verdad. Perseveró tanto que en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Amados. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Fueron constantes, fueron diligentes en su casa. Fueron diligentes, constantes, una fidelidad firme a su Señor, a su Dios, sirviendo al Señor, sirviendo con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Descubrí un significado más de perseverancia. Y ese significado realmente trajo mucho gozo a mi corazón. ¿Sabe lo que significa perseverar en un lenguaje original? ¿Sabe lo que significa perseverar cuando uno busca profundamente su palabra? ¿Sabe lo que significa? Perseverar significa adherirse estrechamente a. Me adhiero, me pego, me hago uno y le sirvo. Ahora entiendo por qué Pablo perseveró, porque se adhirió, se pegó a su Señor, jamás se despegó. Ahora entiendo por qué José, Josué, Jeremías, Jacob, todos ellos permanecieron, perseveraron, sirvieron a Dios porque se adhirieron, se pegaron, se hicieron uno. Cuando usted y yo nos hacemos uno en Cristo, por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ofrenda y sacrificio agradable. Por tanto, me uno a ti, Señor, me adhiero a ti. Soy uno, como tú eres uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. Yo me hago uno contigo, Señor, para servirte, para permanecer, para estar fiel firmemente a tu doctrina, a tu palabra, a tu amor, a tu verdad. ¿Ha usted permanecido así? ¿Ha usted permanecido así? ¿Ha estado usted perseverando, entendiendo lo que significa esto? Apartados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué promesa! ¡Qué maravilloso! Persevera, persevera. Sé fiel a mí, a mi palabra, a mi doctrina, a mi iglesia, porque la iglesia de Dios, fiel con tus hermanos, con tus hermanas, fidelidad permanente, constante. Oremos, oremos. Habla con tu Padre, habla con tu Señor, habla con tu Dios, habla con tu Rey. Persevera, persevera, perseverar. Perseverar es no darse por vencido. Perseverar es no darse por vencido. Perseverar es adherirse estrechamente a Él, espíritu, en alma y cuerpo. Perseverar es ser diligentes. Señor, dame un corazón que persevere en tu palabra. Señor, dame un corazón que persevere en tu doctrina. Señor, dame un corazón fiel y firme que persevere en el escrito está. Señor, dame un corazón conforme a tu corazón, Señor. Que persevere en la comunión con mis hermanos y tengo una común unión. Tú eres lo que comparto con mis hermanos, tu palabra. Tú, mi Dios, mi Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro guía. Y lo que tenemos en común unión todos nosotros es el amor de Dios derramado en nuestras vidas. Señor, dame ese corazón perseverante, ese corazón fiel a ti, por siempre y para siempre. Señor, quiero estar firme, en una fidelidad firme, Señor, en medio de las oraciones. Permanecer unánime, Padre. Una fidelidad firme, persistir, Señor, unánimemente cada día en servicio a tu casa. Aquí está mi vida, dile. Aquí está mi vida, Señor. Quiero servirte en tu casa. Porque ahora sé que perseverar es servir. Servir ininterrumpidamente. Servir porque soy un siervo tuyo. Sé que perseverar es aquellos que entienden y comprenden tu doctrina. Te alaban, te adoran y te exaltan. Y el Espíritu Santo de Dios les lleva a decir: eres débil, eres débil, eres débil. Y sí, Señor, porque por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Señor, dame un corazón perseverante, un corazón fiel firmemente como José, como Josué, como Job, como Jeremías, como Nehemías. Señor, yo tengo tu corazón, dame un corazón como el tuyo, de adherirme a ti, de hacerme uno contigo, Señor. Y decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, tú no nos prometiste felicidad, pero sí fidelidad. Tú no nos prometiste, Señor, una vida de victoria en victoria, pero que no tenga situaciones difíciles que uno tenga que pasar en la vida. Pero sí nos llevas de victoria en victoria, Señor Dios. Y la única forma de poder permanecer victoriosos, así como José, como Josué, como Job, como Jeremías, como Nehemías, como el gran apóstol Pablo, como este pueblo de Esdras, es porque tuvo su mirada puesta en ti, Señor, porque tuvo sus ojos puestos en ti, porque su fe, su esperanza estaba puesta en ti, porque miraba al rey, su mirada estaba puesta en el rey, miraba al rey, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del llanto, en medio del quebranto. Mi mirada estará puesta siempre en el rey. ¿En quién está puesta tu mirada? ¿En quién ha estado puesta tu mirada? ¿Ha estado puesta perseverantemente en su palabra cada día de tu vida? ¿Ha estado puesta esa fidelidad firme en confiar en que Dios envió a su Hijo Jesucristo? Y el Señor Jesús, sin pecado, entregó su vida en la cruz por ti y por mí, para que a través de ella gozáramos de la purificación, porque es la propiciación de nuestros pecados, porque en Él somos santificados, separados, apartados, para vivir una vida como a Él le agrada. ¿Ha estado usted perseverando, manteniéndose fiel firmemente en su palabra? Si no lo ha estado, dígale, Señor Jesús. Repita esta oración, Señor Jesús. Te ruego, Señor, que me perdones por todos mis pecados. Yo te recibo en mi corazón, Señor, como el Salvador de mi vida, como el Señor de mi vida, y quiero permanecer adherido a ti, y mis ojos puestos solo en ti, Señor, perseverando en ti, en tu amor y en tu verdad, por siempre y para siempre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Y que sus vidas, Señor Dios, perseveren, tengan esa fidelidad firme, con esa mirada puesta en el Señor Jesús, esa mirada al Rey, en el nombre de Jesucristo, que vuelve por segunda vez.